Soy Georgina Floresivich, soy maestra en Ciencias Sociales y candidata a doctora en Ciencia Política y trabajo como profesora investigadora en Flaxo, México. Los temas que son de mi interés son comportamiento político y opinión pública por un lado y efectos de los medios de comunicación por el otro. Seguramente has escuchado hablar de los estereotipos de género. Para poder comprender en qué consisten, vamos a definir primero qué es un estereotipo. Los estereotipos son estructuras cognitivas que contienen todo el conocimiento, las creencias y las expectativas que tenemos acerca de las personas y de los grupos sociales. Decía Lippmann, un intelectual estadounidense, en 1922, que los estereotipos son fotografías en la cabeza. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque una vez que se instalan, probablemente es muy difícil erradicarlos, pero no imposible. Lippmann decía que los estereotipos cumplen una función de adaptación, es decir, nos ordenan el mundo, nos ayudan a entender el mundo de cierta forma y son atajos cognitivos porque nos evitan el trabajo de pensar. Es decir, pensamos que el mundo es tal y como nos lo han definido los estereotipos y no vamos más allá. Sin embargo, los estereotipos son preocupantes porque son verdades incompletas. No significa que los estereotipos sean necesariamente negativos, tampoco significa que sean completamente mentira, pero solamente nos muestran una parte de esa fotografía. Es más bien una verdad incompleta. Y eso es lo verdaderamente peligroso de los estereotipos. Seguramente te has preguntado por qué hablamos de estereotipos de género, por qué nos preocupan. Porque estos van directamente relacionados con las prácticas discriminatorias. Entonces, para poder erradicar la discriminación, tenemos que atacar primero los estereotipos y los prejuicios. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre un estereotipo y un prejuicio? Como decía al principio, los estereotipos contienen información acerca de cómo funcionan los grupos sociales o cómo deberían comportarse. Y el prejuicio contiene un componente emocional, es decir, refiere a cómo me siento yo con respecto a un grupo o con respecto a una persona en particular. Estereotipos y prejuicios, como decía anteriormente, están directamente relacionados con la discriminación, por eso nos preocupan tanto. Los estereotipos de género son aquellas creencias que tenemos acerca de los roles o el comportamiento que deberían tener las mujeres por el hecho de ser mujeres. Seguramente es de tu conocimiento que a las mujeres se les asocia con cuidadoras o con personas sensibles o personas amables o como que las mujeres son también afectivas y demás, y a los hombres como competitivos, como poderosos, como trabajadores o como decididos. Esos son estereotipos porque son creencias que tenemos acerca del comportamiento de estos dos grupos y son peligrosos porque incluso en la práctica política los estereotipos asociados a los hombres incluso están más relacionados con el cómo tiene que comportarse un político sin que necesariamente sea así. Lo mismo pasa en cualquier otro ámbito, en las empresas, por ejemplo. Asociamos a las mujeres con un comportamiento mucho más sensible y por eso a lo mejor tendemos a pensar que no serán buenas tomando decisiones importantes que guíen a una institución. Entonces, como los estereotipos tienen efectos negativos y efectos adversos, por eso es que nos preocupamos, por eso queremos comprenderlos y por eso queremos erradicarlos. Y la única forma realmente efectiva de erradicar los estereotipos es con más información, es decir, proporcionar esta otra parte de la información que falta. Decíamos en un principio que los estereotipos son verdades incompletas, entonces lo importante es completar esto que nos falta para entender en su totalidad cómo funcionan los grupos sociales. Los estereotipos son estructuras cognitivas que contienen las creencias, el conocimiento y las expectativas que tenemos acerca de las personas y de los grupos sociales. Los estereotipos obstaculizan la igualdad porque están directamente relacionados con la discriminación. Veamos un ejemplo. Si lo que queremos es que las personas puedan desarrollarse de la forma en que deseen, necesitamos que existan igualdad de condiciones. La igualdad en eso consiste en que cada persona sea lo que quiere ser, que se dedique a lo que se quiere dedicar, que tome decisiones importantes para su vida sin estar condicionada por absolutamente ningún tipo de rol y demás. Cuando hablamos específicamente de los estereotipos de género y cómo afectan a la igualdad, estamos pensando
pensando en que esas ideas que tenemos preconcebidas de cómo tiene que ser una mujer, cómo se tiene que comportar o a qué tipo de actividades se tienen que dedicar, obstaculiza el libre camino de una mujer que decide otra cosa completamente distinta. Entonces es como si estuviéramos asumiendo lo que la sociedad ha definido para nosotros y no lo que realmente queremos. Cuando ubicamos, mediante los estereotipos, a los hombres con ciertas características y a las mujeres con otras, de alguna u otra forma estamos limitando que tanto un hombre como una mujer tomen decisiones sobre su vida que se salgan de esos estereotipos. Por ejemplo, las mujeres son vistas necesariamente como personas a las que se les facilita el cuidado, personas amorosas y demás. Entonces, los hombres son todo lo contrario, y entonces si un hombre desea dedicarse al cuidado del hogar, o el estereotipo limita su propio deseo. Lo mismo que una mujer, si la mujer se quiere dedicar a la práctica política o quiere dedicarse a dirigir una empresa, los estereotipos asociados a su comportamiento profesional pueden limitar esta decisión. Entonces lo que queremos es que cada persona pueda hacer lo que quiera hacer sin estar limitada por ninguna clase de creencia establecida o ninguna clase de estereotipo.